Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el tiempo en que estén escuchando nuestra sesión de este seminario de historia contemporánea que está en el marco de las mesas que se están haciendo para promover la convocatoria a la novena promoción de la maestría en historia del Colegio Mexiquense. En esta ocasión toca el turno del seminario, como ya decía yo, de historia contemporánea, pues platicar los integrantes sobre sus proyectos y sobre su experiencia en la docencia de esta maestría, particularmente en lo que tiene que ver con eh, asesoría de tesis o lectoría de tesis, que eso es lo que también hacemos cotidianamente, o lo hemos hecho a lo largo de estas 8 promociones. La convocatoria está abierta, la pueden consultar en la página del colegio y ahí están pues los requisitos, etcétera. De cualquier manera, ahí están también los correos a donde nos pueden escribir para alguna duda que tenga que ver con la parte administrativa. Quiero recordarles que cierra el 7 de octubre, así que esta sesión está siendo grabada a principios de septiembre, todavía hay algo de tiempo. Bueno, vamos a iniciar la sesión con una primera ronda en la que cada uno de los que están aquí presentes hablará de su formación y de sus proyectos en el colegio, porque muchos de esos proyectos, de ahí se puede uno insertar como tesista y eso es importante para quienes aspiran a ingresar a nuestra maestría. Le doy la palabra al coordinador del Seminario de Historia Contemporánea, Sebastián Rivera, a quien le agradezco que nos ayude con la moderación. Gracias, Carlos, por la palabra. ¿Y, y modero o me presento? No, Tenemos la preséntate, duda. yo sigo manteniendo la moderación. Poder. Bueno, yo soy historiador de formación original de la Universidad de Chile. Estudié en Santiago. Soy profesor chileno, radicado aquí en México ya hace unos 20 años casi. eh, y vine aquí a estudiar el doctorado. Soy doctor en historia por el Colegio de México, con una tesis sobre militancias internacionales eh, que se radicaron aquí en el país durante la década de 1920-1930. Así que en esa tesis trabajé fundamentalmente sobre cómo se vinculaban los distintos proyectos políticos de los distintos actores que estuvieron presentes en el país. Y ahora, en estos últimos años, y aquí en el colegio, me he dedicado fundamentalmente a analizar algo que llamamos los usos de lo impreso, que tiene que ver con cómo los distintos formatos, libros, folletos, cuadernillos, distintos impresos, se usan de distintas formas, digamos. Un uso político quizás sea el más conocido, pero también hay usos culturales, sociales, o incluso para envolver materiales. Entonces, mi idea fundamental tiene que ver con cómo estos impresos sirven para darle contenido, darle forma, digamos, a las ideas y cómo se relacionan con, de alguna manera, los proyectos que están mucho más allá de las cosas, de las condiciones materiales de producción. Y en ese sentido también me ha llevado a estudiar lo que son las prácticas de lectura. Estoy en este momento precisamente investigando sobre prácticas de lectura entre maestros durante la década del 30, de 1930, viendo cómo estos maestros desarrollan sus propios procesos en torno a lo que significa leer, lo que implica los espacios, las materialidades, los distintos formas de acercarse a los libros, de acercarse a los distintos impresos. Y un tercer proyecto que sigo tiene que ver ya con algo mucho más específico, que es el ecosistema del libro en el Estado de México, con el ecosistema del libro, de cómo se articulan los distintos actores de este ecosistema, cómo bibliotecarios, libreros, editores comparten y logran o tratan de establecer algunas sinergias en relación con sus objetivos en términos de lo que significa este ecosistema. En particular en el Estado de México tenemos bastantes desequilibrios en este ámbito y entonces en este proyecto lo que tratamos de hacer es más o menos investigar y al mismo tiempo tratar de incidir en los distintos actores. Hemos hecho
no solo trabajos académicos de investigación, sino que además hemos hecho talleres, hemos hecho distintas foros, conferencias, con tal de dialogar y establecer puentes entre los diferentes actores. Esos han sido mis preocupaciones en estos últimos años. Gracias, Sebastián. Y ahora vamos a pedirle a la doctora Carmen Salinas Sandoval que nos comente sobre su formación y sus líneas de investigación. Muchas gracias. Bienvenidos a todos los interesados en la maestría en historia. Es un gusto para mí dirigirme a ustedes con la idea de que se interesen en nuestros temas de investigación y de tal manera que abran la página del colegio y nos conozcan más. Soy Carmen Salinas. De inicio soy socióloga con especialidad en política y después estudié historia en el Colegio de México para terminar mi doctorado. Desde que inicié mi investigación, mi tema central han sido la historia de los municipios desde el punto de vista social y político. Y paralelo a este tema central en mi vida profesional, ha habido otros proyectos de historia política, particularmente por invitación de otras instituciones, pero el tema central siguen siendo los municipios. Actualmente desarrollo un proyecto sobre la participación social en la erección de los municipios del Estado de México, pero relacionado con política también. Este proyecto inicial es una de las líneas de investigación que tengo adscritas en la institución. Son 3 líneas las que tengo, es historia municipal, la segunda es participación de los pueblos y la tercera es federalismo en el siglo XIX. Entonces, los otros temas que he desarrollado también en el colegio han sido la Primera República Federal, el centralismo, el papel de las estadísticas en el siglo XIX y también de alguna manera he contribuido a proyectos institucionales como han sido la conmemoración de la independencia de México en su bicentenario, el bicentenario del Estado de México y cómo se fue fraccionando el Estado de México. He participado particularmente en proyectos del Estado de México, pero también en otros que no han sido del Estado de México, como en el Estado de San Luis Potosí. Este proyecto de San Luis Potosí fue tratar un movimiento indígena en municipios de la Huasteca Potosina y también involucrar la historia política, municipal, perdón. Entonces, realmente, aunque he hecho investigación a nivel político, trato de involucrar algo de los municipios. Es decir, ver el municipio en el siglo XIX desde que se erigen los primeros ayuntamientos constitucionales con Cádiz hasta el porfiriato. Es decir, ver todo el proceso del siglo XIX en cuanto a municipios y realmente de ahí han salido algunas publicaciones donde el municipio es central y por lo tanto todos aquellos interesados en diversos temas municipales, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Te agradecemos mucho y también esa invitación que suscribimos también a que vayan a la página y nos conozcan un poco más, porque ahí están nuestros currículums. Y les recordamos que la organización de la investigación en el colegio es por seminarios y los seminarios que de alguna forma tienen que ver con la maestría en historia son 3. El seminario de Historia Contemporánea es uno de ellos, donde no se limita solo al Estado de México las investigaciones. Entonces, para aquellos que nos están escuchando en otras entidades, incluso en otras latitudes de América Latina, pueden ser bienvenidos sus propuestas y aquí las podríamos codificar. Vamos a darle ahora la palabra a la doctora Margarita Vázquez Montaño. Hola, muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que vean este video que
forma parte de las actividades de difusión de la oferta académica de la maestría en historia que tenemos acá en el Colegio Mexiquense. Y bueno, en breve, yo también soy historiadora de formación, estudié la licenciatura en historia en la Universidad de Sonora y después hice la maestría y el doctorado en historia en el Colegio de México. Desde la licenciatura me ha interesado estudiar el siglo XX desde la perspectiva de la historia de las mujeres, la historia de género. Eh, eh, Me he concentrado en la participación política de las mujeres en el contexto particularmente de la revolución y la posrevolución, pero bueno, cuando entré al doctorado, las líneas, digamos, la temporalidad se mantuvo en el siglo XX, pero bueno, hice una biografía intelectual de una mujer de origen estadounidense, socialista, que se vinculó con el proceso revolucionario y también con el Estado posrevolucionario, y eso pues me ha llevado a explorar el enfoque también de la historia intelectual, pero con perspectiva de género, con aproximación feminista. También he trabajado la historia de los feminismos en México y tengo varios proyectos que pueden ser de interés. Uno en particular con otras colegas, tenemos una cartografía del pensamiento social de las mujeres, es la recuperación de las trayectorias y los aportes y la producción intelectual de las mujeres al pensamiento social. Hay un micrositio, ¿no?, que está abierto para nuevas colaboraciones y en ese sentido, pues hacia allá se ha ido enmarcando las líneas de investigación que estoy trabajando acá en el Colegio Mexiquense. Y bueno, también otro ámbito en el que me he desenvuelto es en la divulgación de la historia, ¿no?, en medios de comunicación. Y en ese sentido, pues es otra de las líneas que pudiera decir que pudiera acompañar. Muchísimas gracias. Margarita, le pedimos ahora a la doctora Tatiana Pérez Ramírez que por favor comente al respecto. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, es un gusto estar en esta mesa para comentar cuáles son nuestros proyectos de investigación y nuestras trayectorias e invitar al estudiantado a que pues participe y meta papeles a esta convocatoria que se está haciendo de la maestría en historia del Colegio Mexiquense. Yo soy Tatiana Pérez Ramírez, yo soy politóloga de formación por la Universidad Nacional Autónoma de México, por la UNAM. Tengo una maestría en estudios latinoamericanos, también por la UNAM, y de ahí me fui a historia y tengo una maestría y un doctorado en el Colegio de México. En el Colegio de México fue donde ya, digamos, abracé la historia como disciplina. No, sin embargo, creo que también fundiendo muchos de los antecedentes teóricos, metodológicos de ciencias sociales, de ciencia política, y el resultado fue una tesis de los municipios de la Sierra Juárez, en donde yo veo qué sucede con los municipios de esta región de Oaxaca, al norte de Oaxaca, en el periodo de la segunda mitad del siglo XIX a principios del siglo XX, en la organización de sus milicias, de sus batallones y de su participación política. Es una mirada más o menos de larga duración en esta región de Oaxaca, que me dio elementos para ver los procesos locales y cómo influyen la participación de los pobladores de estos lugares, digamos, más o menos alejados y poco conocidos, en la construcción del Estado-Nación. Y creo que se adscribe en una línea de la historia desde abajo. Claro, está viendo algunas particularidades, pensando en la población, también en sus conflictos y en las disputas internas que se dan en los municipios y en el gobierno local. Con esta tesis, bueno, yo ingresé al Colegio Mexiquense como profesora aquí al seminario y ahora mi experiencia de investigación ya se encamina hacia lo que es el Estado de México y digamos, mi línea de investigación es historia de las regiones en la Revolución Mexicana,
con énfasis en el gobierno local, pero también pensando en la población indígena y en distintos actores locales rurales, que eso es lo que estoy viendo. Y ahorita estoy haciendo una investigación sobre un espacio transfronterizo, que es lo que estoy empezando, digamos, a denominar, en lo que es las fronteras del Estado de México y Morelos, y eso me está dando mucha información sobre las distintas formas del zapatismo o el despliegue del zapatismo en la Revolución Mexicana. Ahí están las tropas de Genovevo de la O y muchos otros pobladores de Malinalco, de Ocuilan, de Zupahuacán, que participaron en esta revolución. Entonces, bueno, esa es la línea, es lo que yo estoy trabajando ahorita en el colegio, pero también otra de las grandes, yo creo que líneas temáticas de este seminario y que van en sintonía con lo que mencionó Carmen Salinas, es el estudio de los municipios, y ahí tenemos un proyecto de la Red Internacional de Estudios Históricos sobre el municipio que tiene, digamos, su concreción en un seminario sobre gobierno local y política municipal que estamos impulsando aquí en nuestro colegio. Y bueno, creo que básicamente serían las dos. Muchas gracias. Voy ahora a leer muy brevemente algunas cuestiones de nuestro compañero doctor Netzahualcóyotl Luis Gutiérrez Núñez, que por razones de causa mayor no nos puede acompañar el día de hoy, pero para dar a conocer lo que él hace también acá, voy a leer un poco de su semblanza. Es licenciado y maestro en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, doctor en Historia por el Colegio de México y ha sido becario de la Fundación Rockefeller y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Su tesis doctoral, Cambio Agrario y Revolución Verde, Dilemas Científicos, Políticos y Agrarios en la Agricultura Mexicana del Maíz, 1920-1970, mereció el premio Francisco Javier Clavijero que otorga el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Sus líneas de investigación son la historia agraria y la historia de las tecnologías agrícolas en México en el siglo XX y primeras décadas del XXI. Sus proyectos actuales son dos: descentrar, resituar, revisitar animalidades y procesos sociales en la historia de México. Y el segundo proyecto es Revolución Verde en los campos del Estado de México, Ciencia, Innovación y Agricultura, 1941-1982. Es también coordinador del Seminario Global La Revolución Verde, una mirada global 80 años después. Esa es un poco lo que tiene que ver con nuestro colega Netza, así le conocemos fraternalmente. Y ahora, rompiendo pues las anteriores, me voy a presentar yo, que soy el coordinador de la maestría, pero también soy miembro de este seminario y yo trabajo en cuestiones de historia de la educación. Soy primo de los historiadores porque soy sociólogo de formación por la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán UNAM, así se llamaba cuando yo estudié, hoy ya es facultad, y ahí me titulé en la licenciatura en Sociología con una tesis sobre el movimiento universitario poblano de 1961. Es decir, ya desde entonces como que la historia me había un poco atrapado. Y luego estudié el doctorado en investigaciones educativas, en ciencias con la especialidad en investigaciones educativas del Departamento de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, con una tesis también sobre historia de la educación, sobre un municipio del Estado de México, en donde traté de ver por las prioridades que tenía la población, fundamentalmente más agua, que eran un poco la cuestión de la tierra, reforma agraria, y por otro lado, pues la creación de las escuelas, ¿no? Entonces ahí tuve algo que plantear sobre los usos escritos de estas comunidades en sus peticiones de dotación de tierra, pero también en sus peticiones de escuelas y de buenos maestros. En la actualidad tengo como líneas de investigación la historia de la educación en México, siglos XIX y XX, y la historia de la alfabetización en el siglo XX mexicano, particularmente viendo distintas campañas que se desarrollaron, pero también otras formas de alfabetizar que hubo. Esa es básicamente mi inserción en este seminario, que añadiría yo que es muy grato. Como ven, son temáticas muy diversas, pero donde la interdisciplina
nos ayuda una buena parte de esta colaboración para hacer historia política, historia social, historia cultural, ¿no? En ese sentido. Bueno, volviendo a mi papel de coordinador de esta mesa, les pido ahora si podemos platicar un poco cuál ha sido sus experiencias en las 8 promociones que tenemos ya. La maestría comenzó a funcionar hace 15 años y vamos a hacer alguna fiesta, yo creo, ¿no? En algún momento en este mismo año lectivo, por esos 15 años, para presentarnos en sociedad como se hace en una tradición no muy grata para muchos, que es la de los 15 años, ¿no? Adelante, Sebastián, ¿cómo has estado acá en términos de docencia y de dirección de tesis? Perfecto, yo no he estado los 15 años en la maestría, he estado un poco menos, pero me sumo a las celebraciones. Y una de las cosas que a mí me parece muy importante del programa es que muchos de los estudiantes, y ha sido en el caso de algunos de los que yo he dirigido, no solo han fortalecido su formación inicial en la maestría, sino que además han después pasado a programas de doctorado, eh, tratando también de profundizar los temas que han desarrollado aquí en el colegio. En particular, he hecho más o menos sistemáticamente el curso que se llama Teoría Social e Historia, en el que hacemos una reflexión sobre cómo se vincula de alguna forma todo lo que tiene que ver con la sociología, los estudios de género, las distintas formas que la teoría social adquiere con la historia. Cómo la teoría se relaciona de alguna manera con las reflexiones historiográficas que muchas veces parecen muy específicas, muy puntuales, pero tratamos en el curso de darle un sentido más amplio que puedan aportar de alguna manera al conocimiento social en general, que es un poco el objetivo de la maestría. Y en ese tenor he dirigido varias tesis, no sé, tal vez podría hablar de un par, por ejemplo, ahora estoy dirigiendo una que tiene que ver con el campo literario en Toluca durante la década de 1930 y cómo los distintos actores de este campo fueron fortaleciendo su quehacer, cómo aparecen figuras señeras, digamos, dentro de la literatura mexiquense, como Horacio Zúñiga, por ejemplo, o Enrique Carneado, y cómo interactúan al interior, digamos, de este campo. Esa es una de las tesis que estoy dirigiendo en este momento. Y otra que tal vez me interesaba también mencionar tiene que ver con otra que me pareció también muy interesante, que fue sobre las mujeres que trabajaban en la industria del reloj. En el corredor Lerma-Toluca se desarrolló una industria que maquilaba una buena cantidad de relojes para el mundo. Y tuve hace algunos años un estudiante que tomó ese tiempo, tomó ese lugar para él es problematizar el trabajo, las condiciones en las cuales se elaboraba en ese momento y sobre todo las relaciones de género que se daban al interior de las industrias eh, relojeras. Porque finalmente, y era una de las tesis, la tesis central del trabajo, que tenía que ver con cómo las mujeres usan el tiempo. Y eso me parecía muy interesante. Y ya para concluir, también creo que es relevante mencionar que tenemos junto con Margarita y Carlos, tenemos un ciclo que desarrollamos cada cierto tiempo que se llama América Latina en Crisis, en el cual hemos tratado de reflexionar sobre los distintos problemas que afectan a encrucijadas latinoamericanas. Pero bueno, va por ahí. Y la cosa es que tratamos de reflexionar ahí sobre lo que significa América Latina, sobre las distintas problemáticas que uno puede encontrar desde su historia. Creo que eso ha sido también una experiencia bastante interesante en términos de lo que se puede llegar a hacer desde el colegio, que es un poco abrir estos espacios para la reflexión histórica. Eso nos pone también en el canal de la divulgación, que también si quieren en sus intervenciones mencionarlo, pues sería extraordinario, porque no solo nos dedicamos a la investigación y a la docencia en la maestría, sino, como ya adelantaba tanto Margarita como ahora Sebastián, también hacemos o procuramos divulgar y difundir. La doctora Carmen sí estuvo no solo desde el inicio de la maestría, sino desde su nacimiento, porque fue una de nuestras colegas puntuales para darle sentido curricular, etcétera, a la maestría. Adelante, Carmen. Pues sí, fue un gusto participar desde el inicio de la maestría en historia,
donde formulamos con un equipo de compañeros el programa. Fuimos modificando en el camino algunas materias, donde tuvimos una excelente primera promoción de la maestría en historia, donde vimos algunos cambios que había que hacer y fortalecimos la idea de que era muy importante tener una maestría escolarizada, porque muchos de nuestros alumnos no tienen una formación de historia. Recibimos de diversas disciplinas de humanidades y de ciencias sociales. Por lo tanto, los primeros semestres de la maestría se enfocaron en dar cursos metodológicos y también monográficos para aquellos que no son historiadores. Por lo tanto, no se preocupen aquellos que no son historiadores, los recibimos igualmente con mucho gusto de aquellos licenciados en historia. Por eso formulamos así esta maestría, donde me gusta mucho, tal vez por mi formación de socióloga, dar cursos donde tenga que ver metodología. Entonces, he participado en esos cursos del seminario de tesis, donde ustedes llegan y a veces estamos un poco perdidos en cómo hacer un proyecto de investigación. Entonces, bueno, ahí he participado también en un curso que a mí me parece muy interesante, que es Manifestaciones de la Modernidad, donde un poco se conjuga esas teorías sociológicas con la historia. En cuanto a la dirección de tesis que me ha tocado llevar a cabo en estas promociones de la maestría, han sido diversos temas, algunos sí relacionados con mi tema, que es los municipios, y otros no tan cercano al municipio, pero sí del siglo XIX. Han sido algunos de los temas que nos marcan a los directores de tesis, por ejemplo, algunos que hablan sobre de la primera promoción, particularmente de la vagancia en algunos municipios en la mitad del siglo XIX, que eran los artesanos que no tenían trabajo y por lo tanto los capturaban como si fueran vagos. Esa fue una interesante tesis que también yo aprendí mucho de ellas. Otra tesis que también sobre municipio es los auxiliares que están en los barrios de los municipios. No solamente el ayuntamiento es importante, sino los auxiliares de los barrios. Otra tesis también de municipios es directamente el trabajo infantil dentro de uno de los municipios, ver cómo se fue desarrollando en el siglo XIX. Otros temas no tan directos al municipio, pero que me gustó mucho dirigir, es incluso el que ahora estoy dirigiendo, que es en la época de la independencia, como hubo regiones del después Estado de México que no estaban de acuerdo con la independencia. Entonces, es matizar algunos de los elementos que tenemos fijos en nuestra historia oficial, pero que hay que ir cambiando con sus investigaciones de tesis. Hay tesis que nos permiten a los directores aprender, como uno de los temas que es, porque hay en la Constitución del 57 del siglo XIX y también en la de 1917 artículos donde dice habrá un estado del Valle de México. Esa fue una tesis para mí muy interesante sobre la posible formación del estado del Valle de México. Entonces, hay una diversidad de temas que igual recibimos, que aunque no hemos estudiado, aprendemos junto con los estudiantes y metodológicamente los llevamos a cabo. Entonces, esperamos sus proyectos para recibirlos en esta maestría y llevarlos a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Insistimos en que si quieren consultar nuestra página, están nuestras fichas curriculares, nuestra producción editorial, etcétera, pero también está el plan de estudios de la maestría en la pestaña de docencia y por supuesto están en el repositorio de tesis muchas de las tesis de las que estamos hablando acá para que si quieren consultarlas, ¿no? Adelante, doctora Margarita. Sí, muchas gracias. Pues qué envidia los que vieron hacer la maestría.
Yo cumplí justo antier 5 años en la institución, y he tenido una limitada experiencia en dirección de tesis. He dirigido una tesis que en realidad le debe haber tocado a Tatiana, pero acababa de llegar por las temáticas. Dirigí una tesis de la cual aprendí mucho de la historia política del Estado de México, en donde este estudiante estudió un grupo político que emanó de la Revolución Mexicana. Por eso digo que más bien, pero en realidad Tatiana nos acompañó durante todo el proceso y fue muy importante. Y creo que es una tesis muy, muy, muy interesante para mirar, ¿no? El siglo XX en el Estado de México desde una historia muy crítica, ¿no? De esa construcción política del Estado. Pero sí puedo decir que en docencia, pues sí he estado como muy constante impartiendo particularmente 2 cursos que a mí me apasionan mucho. Uno es el de Historia de América Latina y el otro es el de Historia de Estados Unidos. Son optativas, pero en realidad ha sido una experiencia muy enriquecedora. Quiero pensar que para los estudiantes, pero en particular para mí. Sobre todo porque son 2 materias que son fundamentales porque son monográficas, pero pues de alguna manera les permiten a las y los estudiantes pues contextualizar en una mirada mucho más amplia, continental o comparativa sus propias investigaciones, ¿no? Con las que llegan a la maestría. Y lo interesante de acá, volviendo al tema de la divulgación, es que con esta última generación tuvimos la posibilidad de generar un proyecto de divulgación para la maestría en historia, que ojalá que esa nueva generación que venga, quizá con muchos de ustedes que nos están escuchando y viendo, pues se sostenga. Tenemos un podcast que se llama Vestigios del Futuro. Fue una colaboración entre los propios estudiantes de estas 2 materias, y que ha tenido como muy buenos resultados. Próximamente viene un encuentro, el primer encuentro de divulgadoras y divulgadores jóvenes, ¿no? Con participación de gente de Yucatán, Sonora, Guadalajara y obviamente de la Ciudad de México. Y eso pues de alguna manera también permite generar un proyecto de incidencia concreto para las y los estudiantes, que pues también es uno de los requisitos que ahora pide, ¿no? La Secretaría de Ciencia al momento de otorgar una beca a quien estudie un posgrado que está adscrito obviamente a la Secretaría. Y lo interesante es que los propios estudiantes colaboraron para comprar todo el equipo que va a seguir pasando de generación en generación, ¿no? Y eso es que me parece que también unas lógicas de solidaridad muy interesantes que se dieron con esta generación y que estoy segura que van a continuar con las que vengan. En particular, ahora sí que voy a vender mis líneas, pues yo estoy como muy ansiosa de que jóvenes estudiantes egresados de licenciaturas pues se interesen, ¿no? En ir armando, ir reconstruyendo la historia de las mujeres en el Estado de México, que queda mucho por hacer, o de otros espacios, claro está, podemos acompañar esas investigaciones. Se han acercado jóvenes, particularmente mujeres, ¿no? Interesadas en las líneas, y ese es el ideal, ¿no? También consolidar a nivel de tesis en la maestría en historia, pues tesis que tengan que ver con la historia de las mujeres, la historia de los feminismos, con perspectiva de género, en fin, hay una multiplicidad de temáticas que se pueden trabajar en el entendido de que al final de cuentas es un acompañamiento, ¿no? Que se da en la investigación, pero pues viene de un trabajo individual del estudiante para realizarlo. Eso es lo que podría decir. Gracias, Margarita. Le damos ahora el micrófono a la doctora Tatiana. Bueno, pues yo creo que igual que Margarita, pues mi incorporación a la maestría es reciente, no tengo tanta experiencia, pero de los años que he estado aquí, creo que ha sido muy satisfactoria. Eso por algunos elementos ya mencionados, que reitero, son grupos muy heterogéneos. Tenemos un estudiantado de distintos estados del país, no nada más del Estado de México, ¿no? Sino que vienen de otros lugares, incluso de otros países, para estudiar y desarrollar sus investigaciones aquí.
También la variedad temática es muy importante y creo que eso ayuda a que se dialoguen entre ellos y ellas y puedan compartir información. Y también la característica, yo creo, interdisciplinaria, ¿no? Vienen personas de otras formaciones de ciencias sociales, de educación, de sociología, también gente de historia, y eso ayuda mucho a que el intercambio también sea bastante enriquecedor en sí en las clases. Yo quisiera hablar sobre las clases que yo he dado y el papel docente que tiene que ver con la materia de México, siglos XIX y XX, que bueno, en lo personal me gusta mucho, ¿no? Es una de las materias favoritas. De hecho, yo quería dar este tipo de materias porque mi experiencia docente tiene que ver más con el área de ciencia política y otras asignaturas, y el tener clases como estas con un programa en donde se ven los debates historiográficos, que yo creo que es fundamental. Y aquí, como bien mencionaba Carmen, bueno, tenemos estudiantes de otras formaciones, ¿no? De otras disciplinas, el poder presentarles los debates de, yo creo que temas muy interesantes, ¿no? Empezando desde la independencia, hablando de la reforma, ¿no? También de la Revolución Mexicana, del cardenismo, o sea, distintos momentos históricos y cómo se han interpretado y cómo ha cambiado la interpretación de estos acontecimientos. Yo creo que es muy importante, o al menos la línea de la clase que doy y que imparto con el estudiantado, es demostrar la pluralidad de las voces y de las interpretaciones. Es decir, sobre un tema hay algunos investigadores que tienen una posición, pero también hay posiciones opuestas, y ver en qué medida se construyen los argumentos. También yo creo muy importante en este sentido a la labor del quehacer histórico, de lo que se va encontrando en los archivos, ¿no? De la información que se tiene de la materia prima, y cómo también el tener distintos archivos, o en este caso las investigaciones desde lo local, ¿no? Desde el municipio, pues también te pueden dar una mirada diferente de las interpretaciones más generales o, digamos, a nivel nacional, ¿no? Que se dieron en un periodo, digamos, de la historiografía en nuestro país. Creo que eso es muy importante y eso ayuda a que quienes están en esta maestría, pues como que aterricen, ¿no? Con estos debates, y también yo creo que vean y qué argumentos convencen y qué no, ¿no? Y cómo se construyen los argumentos, y cómo también este tipo de debates historiográficos, pues también tienen que ver con narrativas y discursos políticos, ¿no? Que también es lo que tiene y que es muy importante que lo tengan presente cuando desarrollan también sus investigaciones y sus tesis. Otra de las materias que me ha tocado, pues, es manifestaciones de la modernidad, que aquí es una parte teórica donde vemos este concepto tan importante de la modernidad, y que yo ahí agregaría esta comunicación entre lo que es la historia, la sociología, la política, y algunos enfoques que a mí, bueno, me parecen muy interesantes de ver también, de la poscolonialidad y de la subalternidad que trabajé con el grupo en esta ocasión. Y bueno, ya en cuestión de las tesis, yo ahorita estoy dirigiendo una sobre la revolución en el municipio de Chalco, y pues justo es ir encontrando qué sucede con estos actores locales, y si bien tener estas microhistorias sobre un lugar en especial, un municipio en especial, también es muy importante y necesario decir y mostrar cómo estos se conectan con niveles de interacción estatal y nacional, ¿no? Digamos, no aislado o viendo lo local inserto entre, digamos, distintos niveles de gobierno y también relaciones y procesos. Y yo creo que, bueno, eso es muy importante de invitar también a que se sumen, y que no es que vengan y sean especialistas en el Estado de México, sino que está abierta la invitación, pues, para que se desarrollen investigaciones que aquí, como ya se ha mostrado, el cuerpo docente pues puede bien encaminar y pues ir dándole seguimiento. Muchas gracias. Y en ese sentido de que no solo es Estado de México, a mí me ha tocado dirigir una tesis sobre los Altos de Chiapas en la fundación del primer centro coordinador del Instituto Nacional Indigenista, y el papel de los promotores bilingües en dos municipios de esta región del país. Y ahora actualmente una dirección sobre la educación en el Porfiriato en Campeche,
por ejemplo, ¿no? Entonces ahí hay una variedad, aunque también he dirigido tesis que tienen que ver con municipios del Estado de México, una tesis sobre la campaña contra el analfabetismo de los 40 en el municipio de Metepec y otra sobre la educación en Xonacatlán, un municipio del Estado de México, en otro momento. Así que como ven, pues es una amplia posibilidad, ¿no? de trabajo de distintas formas. También me tocó formar parte de ese equipo en el que diseñamos la maestría. Aprendí muchísimo, aprendí sobre todo por qué tenemos 3 seminarios, ¿no? Porque tenemos disciplinas de historia, porque hay formas metodológicas de trabajo distintas, ¿no? En alguno hay que poner más énfasis en la paleografía, en otros hay que poner más énfasis en el conocimiento del náhuatl, y en nuestro caso, pues en el caso del Seminario de Historia Contemporánea, pues distintas fuentes, ¿no? Folletos, historia oral, documentos del siglo XIX, libros mismos como fuente. No hemos tenido una sobre fotografías, pero, bueno, pero sí sobre el cine, en un concepto de pobreza del llamado cine de oro de México, ¿no? De un estudiante de la primera promoción que hoy ya hizo también su doctorado y trabaja en el archivo de la UNAM, que tiene que ver con cinematografía, ¿no? En la Filmoteca de la UNAM. Entonces, hay amplias posibilidades. Si nos han seguido hasta acá, pues ojalá vean que puede ser esta una opción de profesionalización, de continuar formándose, y serán bienvenidas y bienvenidos a esta institución del Colegio Mexiquense, a su maestría en historia. Les pediría si quieren agregar algo, puntualizar algo, recalcar alguna cuestión, pues para irnos despidiendo de esta mesa. Margarita, sí, adelante. Pues en realidad reiterar, ¿no? La invitación a que primero entren a la página del Colegio Mexiquense, exploren pues los seminarios de historia, vean los perfiles de las y los investigadores. Y por otro, pues también revisen lo que ofrece, ¿no? La maestría en historia, las materias, las propias líneas que están como ahí asentadas en la propia maestría y que se animen, ¿no? Cualquier duda, pues aquí estamos a la orden, sobre todo si traen una idea de, yo quiero trabajar algo de edición, bueno, pues saben que tienen ahí a Sebastián, al doctor Sebastián, y que pueden obviamente acercarse, aquí estamos luego en el colegio, enviarnos un correo también en la página, en nuestros perfiles están las formas de contacto con cada uno de nosotras, y pues que se animen, es un espacio muy lindo, muy cómodo, seguro para trabajar, para desarrollar investigación y estudiar una maestría aquí en el Colegio Mexiquense, y pues agradecerles mucho su interés. Bien, Carmen, por favor. Solamente reiterar, como decía la doctora Margarita, que revisen la página del colegio, particularmente que exploren las tesis que se han hecho en las promociones que han realizado sus tesis los estudiantes, porque tenemos un orgullo en el colegio de que casi todos terminan. Entonces creo que eso les ayudará a pensar que si inician un proyecto de investigación con nosotros, tengan la certeza que como son pocos estudiantes, estamos dedicados a ellos y que les ayudamos a terminar. Siempre hay algunos detalles que les permiten ir con un profesor o con otro, pero de alguna manera tenemos el compromiso de ayudarles a terminar sus investigaciones y que ustedes aprendan a investigar historia, que eso creo que es el objetivo principal de la maestría. Formar investigadores que sepan compartir sus conocimientos de manera escrita, pero también en la divulgación. Entonces, pues estamos a sus órdenes, pero mi invitación en especial es que abran las tesis y vean qué interesantes terminan sus proyectos. Vienen con diversas ideas, pero la manera en que se concretan las tesis habla de todo el trabajo de la maestría, que son 4 semestres más uno más, donde concretan su investigación. Pero ese es mi interés en que vean que sí nos comprometemos a ayudarles a terminar la maestría. Pues ahí está la invitación
Creo que hemos dado un panorama de lo que se hace en el Seminario de Historia Contemporánea en términos de investigación, de lo que han sido nuestras maneras de involucrarnos en la maestría y pues reiterar eso, justamente que visiten la página. En ella también están nuestros etiquetas personales y ahí están los correos. Si tienen alguna duda, si les interesó alguna de estas líneas, alguno de estos programas, tengan la libertad, tengan la confianza de escribirles a nuestros colegas y a nuestras colegas, porque van a ser atendidos mediante esta modalidad que es el correo electrónico. También está el número telefónico y nuestras extensiones, pero es mucho más eficaz el correo electrónico. Entonces, ahí está la invitación, les agradecemos mucho y estamos también desde la coordinación de investigación, perdón, de docencia y desde la coordinación de la maestría para atender todas las dudas que puedan surgir en términos de los documentos, ¿no? Si se acaban de titular y no han recibido su título, con el acta de examen podemos en este momento aceptar su solicitud. Bueno, pues que tengan una buena mañana, una buena tarde o una buena noche según el momento en el que nos escuchen. Hasta luego. Ujú.